Ya Sí, vamos a comenzar entonces. sí se escucha. Perfecto. La unidad Sí, sí. sigue siendo la construcción de Estados-naciones en Europa, América y Chile y los desafíos de su consolidación en el territorio nacional, dice. ¿Ya? Entonces esta unidad trata principalmente ver cómo se conformaron los países, cómo se construyeron los países tanto en Europa, ¿ya? Los estados nacionales en Europa, América y Chile. Cuando hablamos de estados nacionales nos estamos refiriendo a, a organización de personas, ¿ya? Con un gobierno propio, que comparten una nación, ¿ya? Una sola nación. Entonces, estados nacionales, como por ejemplo Chile, estuvimos viendo la conformación de Alemania, de Italia, entonces estuvimos con todos esos procesos y ahora corresponde, por lo tanto, ver el caso esencialmente de Chile. La guía número 4 entonces dice la organización de la República en Chile. ¿Ya? Entonces, antes de pasar directamente a lo que tiene que ver con esta guía, ¿ya? Hay que retroalimentar lo que nos planteaban las guías anteriores, ¿ya? Que en el siglo XVIII surgió el liberalismo, ¿ya? Y las ideas republicanas empezaron a tomar mayor relevancia, ¿ya? Y en el siglo XIX estas ideas, ¿ya? Por ejemplo, la soberanía popular, la separación de poderes del Estado, el libre mercado, propiedad privada, libertades individuales, igualdad, comenzaron ya a tomar relevancia en el orden internacional de aquella época, ¿ya? Empezaron a tomar relevancia tanto en Europa como en América, ¿ya? Por lo tanto, se sucedieron numerosas transformaciones originadas por las ideas republicanas y liberales, ¿ya? Porque la gente estaba influenciada por estas ideas, por lo tanto, querían cambios, cambios al antiguo régimen. ¿Cuál era el antiguo régimen? El antiguo régimen era donde había una sociedad dividida entre privilegiados y no privilegiados, además de la existencia de monarquías absolutas, ¿ya? En donde gobernaban los reyes y en el caso europeo, ¿ya? Entonces, los que comandaron estas ideas liberales, los que las defendieron, fueron los burgueses o la burguesía, que era aquella clase social que concentraba los medios de producción, ¿ya? Los que tenían riquezas y en el siglo XIX van a empezar a tomar protagonismo, a ser los líderes de las revoluciones y ser los líderes en torno a la administración de los estados nacionales que van a surgir tanto en Europa como en América. ¿Ya? Entonces, de ahí en Chile también toma relevancia, estas ideas se toman en consideración, ¿ya? Pero los que van a llevar a cabo estas ideas van a ser los criollos, ¿ya? Los criollos son los hijos de españoles en América y van a ser los que propician la independencia de Chile, así como en los otros países latinoamericanos, ¿ya? También Chile va a iniciar su independencia en 1810 y se va a consolidar en 1818 con la Declaración de Independencia y el proceso en sí va a terminar en 1823 cuando Bernardo O'Higgins abdica como director supremo. Abdicar significa renunciar, ¿ya? Entonces las ideas liberales y republicanas entraron en Chile de la mano de los criollos, ¿ya? Ellos tenían la posibilidad de viajar a Europa y de hecho ellos tenían la posibilidad de traer aquellos libros que difundían las ideas liberales, ¿ya? Entonces, como primer elemento, debemos tener claro la primera etapa de la consolidación del Estado. La primera etapa de la República en Chile se llama la organización de la República o ensayos constitucionales, ¿ya? También se llama formación de la República, algunos le llaman anarquía, ¿ya? Y esta parte, desde 1823, con la abdicación de O'Higgins como director supremo, ¿ya? Presionado por la aristocracia, cuando nos referimos a la aristocracia es la unión de los burgueses y los criollos, ¿ya? Y conformando un solo grupo social que concentra el poder, en el caso chileno, ¿ya? Entonces ellos presionan a O'Higgins para que abdique, para que renuncie,
¿ya? Luego Higgins huye de Chile hacia Lima, ¿ya? Y al exilio. Esta etapa entonces parte en 1823, abdicación de O'Higgins, y termina con la Guerra Civil en 1830, en donde triunfan los conservadores, ¿ya? Entonces vamos a ver que esta pequeña etapa de la historia de Chile está marcada por enfrentamientos, por conflictos y por el intento, perdón, de consolidar el Estado a través de las constituciones, los ensayos constitucionales que se van aplicando, ¿ya? Entonces, durante esta época había que conciliar cuatro elementos clave. En primer lugar, que habían distintas visiones y distintas ideologías operando dentro de la aristocracia, por lo tanto, había una disputa por el poder, había muchos grupos que se disputaban el poder, ¿ya? Entonces había que conciliar una visión única, lo que era difícil, ¿ya? Porque cada grupo tenía su visión de cómo quería estructurar el Estado nacional. En segundo lugar, lograr conseguir una situación económica estable, ya que la guerra había dejado grandes pérdidas, ¿ya? Y había que pagar la deuda que se había generado con Inglaterra, ¿ya? Entonces, había que asumir esos costos y comenzar a levantar el país, ¿ya? Este nuevo país que estaba surgiendo. En tercer elemento tenemos la necesidad de conformar una identidad propia, obviamente manteniendo muchos elementos de la colonia, como por ejemplo el inquilinaje, la hacienda, ¿ya? La influencia de la iglesia, el rol de los criollos y la aristocracia. Entonces había una sola forma de ver las cosas, ¿ya? Obviamente incorporando los elementos liberales, pero manteniendo muchas cosas de la colonia. En cuarto lugar, había que defender el territorio nacional, que en esa época era bastante pequeño, ¿ya? Desde la región de Atacama, Copiapó por el norte, hasta el río Biobío aproximadamente y una parte de Valdivia, ¿ya? El resto del territorio era bastante eh, desconocido por gran parte de los chilenos, ¿ya? O no estaba asegurada la soberanía en todo el territorio. Entonces había una necesidad de conformar luego el Estado Nacional para consolidar el territorio chileno, ¿ya? Tenemos entonces las facciones políticas que existieron en aquel periodo, ¿ya? Estas facciones como ideología tenían dos principalmente, el conservadurismo, ¿ya? Que era aquellos que defendían las ideas tradicionales, los valores y la moral de la iglesia, y en segundo lugar tenemos al liberalismo, a la ideología liberal, ¿ya? Que defendía la libertad, la igualdad, la separación entre Estado e iglesia, ¿ya? Eran dos ideologías que defendían estos bandos, ¿ya? Los pelucones, en primer lugar, eran el bando conservador, ¿ya? Bastante conservador, porque ellos defendían las ideas tradicionales y un gobierno fuerte y centralizado y la unión entre Estado e Iglesia. Estaban los o'higginistas, que eran los que defendían la idea de que O'Higgins volviera al poder y se instaurara con un gobierno autoritario y centralizado. Estaban los estanqueros, ¿ya? Que eran el grupo de los comerciantes, los que manejaban el estanco en Chile, ¿ya? Y los que necesitaban un gobierno fuerte para que terminara con la inestabilidad política y diera una sustentabilidad económica al país. Entonces ellos querían más que nada que se sostuviera económicamente el país para dedicarse a sus negocios. Los pipiolos eran los liberales, ¿ya? Partidarios de ideas como la libertad de pensamiento, de culto, ¿ya? La separación entre Estado e Iglesia y mayor igualdad de poderes del Estado, ¿ya? También tenemos a los federalistas, los que tenían la idea de instaurar un Estado federal en Chile, ¿ya? Así como es Estados Unidos hoy día, ellos tenían la misma idea, querían un Estado federal, en donde se entregaran autonomía a las provincias, ¿ya? Entonces esos eran los grupos y las facciones que existían. Durante este periodo entonces se generaron tres intentos constitucionales, ¿ya? El primero fue la Constitución Moralista de 1823. Esta, chiquillos, ¿ya? Era moralista porque creaba una serie de normas que pretendían regir la vida cotidiana, ¿ya? De las personas. O sea, por ejemplo, establece reglas que la gente debía seguir como normas que eran parte de la Constitución, ¿ya? Por ejemplo, no salir de noche,
ya vestirse de cierta forma, cumplir con los votos y con las normas de la religión católica y una serie de elementos que eran obviamente afines a la Iglesia Católica, ¿ya? Por lo tanto, se establecía una religión oficial, la católica, como obligatoria, ¿ya? También se establecía el cargo de director supremo y había un sistema de voto censitario, muy distinto al que tenemos hoy día, que es voluntario, ¿ya? En aquella época el voto censitario planteaba que solamente votaba una minoría, ¿ya? Los que sabían leer y escribir, por ejemplo, que tenían que tener propiedad, y obviamente tenían que ser solamente hombres, ¿ya? Porque había una visión bastante machista y patriarcal en aquella época. En segundo lugar, tenemos las leyes federales de 1826, ¿ya? En donde en estas reformas constitucionales se intentó establecer un modelo federalista en Chile, ¿ya? Transformar al Estado en federal, ¿ya? Entonces se entregaba autonomía política a las provincias y se creó el primer cargo de presidente de la República. En 1826 es la primera vez que ya no tenemos el cargo de director supremo, sino que se empieza a hablar del presidente de la República, ¿ya? ¿Hay alguna duda, chiquillos, hasta el momento? No, profe. ¿Ya? No, Entonces, las leyes federales, chiquillos, planteaban otorgar eh, autonomía a las provincias, ¿ya? Y creó el cargo de presidente de la República. No sé si saben cuál es el primer presidente de la República de Chile. No, no lo veas nada. Preocúpate de comer tranquilo. ¿Cuál es el primer presidente de la República? ¿Ya? Se llama Manuel Blanco Encalada. ¿Ya? Asumió como presidente en 1826 y fue el primer presidente de Chile. ¿Ya? En ningún caso fue Bernardo Higgins, porque Bernardo Higgins fue director supremo, no presidente. ¿Ya? Tiene que ver con una función ejecutiva del Poder Ejecutivo, pero son cargos distintos, son nombres distintos. ¿Ya? Estas leyes federales también fracasaron, así como también la Constitución Moralista de 1823. Por lo tanto, en 1828 se estableció una constitución liberal, ¿ya? ¿Qué establecía esta constitución liberal? Igualdad de poderes entre el legislativo y el ejecutivo, dice, ¿ya? Fortaleció las libertades públicas y amplió los derechos para los miembros de la aristocracia, ¿ya? Estableció la libertad de culto y podían votar más personas, ¿ya? Había poco voto, pero en aquella época se amplió a los militares, ¿ya? Y no era necesario saber leer y escribir, ¿ya? Por lo tanto, ampliaron el derecho a voto. ¿Qué pasó finalmente con esta constitución? Fracasó, así como todas las otras anteriores fracasaron, porque no se ponían de acuerdo, ¿ya? Entonces, no funcionó ninguna de estas constituciones, se generó un conflicto entre liberales y conservadores que fue tomando más fuerza y fue tomando mayor gravedad, que finalmente derivó en una guerra civil, ¿ya? Entre estos dos bandos. En 1829 a 1830 se enfrentaron entonces los liberales y los conservadores en una guerra civil, ¿ya? Quienes triunfaron fueron los conservadores en la batalla del Ircay, ¿ya? Por lo tanto, al triunfar establecieron el orden conservador en Chile por 30 años. Derrotaron a los liberales. ¿Qué hicieron? Muchos liberales se tuvieron que esconder o tuvieron que arrancar del país, al exilio, ¿ya? Entonces, los conservadores triunfaron y establecieron un sistema no liberal en Chile. Tomaron muchas cosas del liberalismo para ordenar el Estado, pero limitaron algunos elementos que plantea el liberalismo. Entonces ahí vamos a ver que a través de la Constitución de 1833 los conservadores van a consolidar su poder, ¿ya? Entonces la primera actividad le plantea una serie de enunciados y ustedes deben colocar a qué facción política corresponde, ¿ya? De las que habíamos visto anteriores, de estos 5, aquí hay que ordenarlo en cuál corresponde cada una, ¿ya?
Esa está súper fácil. Y recuerden que en esta época hablamos de grupos o facciones, no son partidos políticos, ¿ya? En la 2 dice, ¿por qué fracasaron todos los ensayos constitucionales en aquella época? Obviamente, nosotros ahí nos dice, y al ver todos los elementos que mencionamos anteriormente, nos podemos dar cuenta al tiro por qué fracasaron, ¿ya? No había un acuerdo común, ¿ya? Habían distintas ideas de cómo organizar el país, por lo tanto, nunca se llegaron a colocar acuerdos, ¿ya? Por eso en aquella época fracasaron los intentos constitucionales y finalmente estalló el conflicto en donde triunfaron los conservadores, ¿ya? Ahora entonces corresponde ver la Constitución de 1833, ¿ya? En donde dice, se consolidó el Estado republicano, chiquillos, ¿ya? A través del llamado orden portaliano. Aquí metió mano Diego Portales, ¿ya? Junto a José Joaquín Prieto, que fue el primer presidente conservador, ¿ya? Para establecer una constitución que diera estabilidad y orden, en el caso chileno, ¿ya? Primero dice que es una constitución, ¿ya? Una constitución es una ley fundamental, dice, de un Estado, define los derechos y libertades de sus habitantes y organiza los poderes e instituciones de la República. El principal objetivo de una constitución, chiquillos, es limitar el poder. ¿De quién? De los que están como autoridades, ¿ya? Por ejemplo, presidente, el Congreso, ¿ya? Poder judicial. La constitución limita los poderes de las autoridades, ¿ya? Entonces, el orden portaliano se estableció a través del autoritarismo y del ideal de orden en Chile, ¿ya? Con los conservadores chiquillos, o los gobiernos conservadores, duraron 30 años en el poder, ¿ya? Porque la Constitución les planteaba un elemento clave, en donde podían gobernar no solo 5 años en aquella época, sino 10 años, ¿ya? Y les vamos a comentar por qué. Aquí, por ejemplo, en la Constitución de 1833 fue promulgada en el gobierno de José Joaquín Prieto, ¿ya? Quien duró de 1831 a 1841, 10 años en el poder. Los autores de esta constitución fueron Mariano Egaño y Manuel José Gandarillas. Por lo tanto, esta constitución no se sometió a plebiscito, sino que se instauró solamente, ¿ya? Entonces se hizo a puertas cerradas, no fue decisión popular. Esta constitución planteó que debía existir un Estado unitario, chiquillos. Esto significa que Chile se transformaría en un solo, tendría un solo Estado, en el cual, perdón, las leyes se aplicaran a todo el territorio nacional, ¿ya? Con un régimen centralizado en donde el poder se tomara en Santiago, las decisiones se tomaran en Santiago. Tenía un régimen de gobierno representativo, con soberanía nacional, ¿ya? Esto quiere decir que la soberanía recae en los chilenos, pero obviamente las autoridades eran elegidas por voto censitario, ¿ya? No todos podían votar. El poder ejecutivo estaba a cargo del presidente de la República, quien dice duraba 5 años en el cargo con reelección inmediata. Esto significa que si el presidente quería, podía durar 10 años, o sea, al terminar sus 5 años podía otra vez, podía gobernar por 5 años más, ¿ya? Entonces podía durar 10 años. Eh, este, este elemento, la reelección inmediata, lo aprovecharon los 3 presidentes del gobierno, de los gobiernos conservadores, por lo tanto duraron 10 años cada uno en el poder, ¿ya? Se le daba amplias atribuciones al presidente, al poder ejecutivo, ¿ya? Por lo tanto había autoritarismo presidencial, ¿ya? ¿Por qué? Porque el presidente podría nombrar ministros, funcionarios públicos, designar jueces, comandaba las Fuerzas Armadas, tenía derecho a patronato y podía vetar leyes. Eso quiere decir que si había una ley que no le gustaba, él lo podía eliminar o eh, él podía eliminar leyes o dejarlas sin efecto, ¿ya? En el poder legislativo, esta constitución estableció que iba a existir un Congreso conformado por una Cámara de Diputados y una de senadores, ¿ya? También estableció el voto censitario. Aquí es importante entender qué es el voto censitario, ¿ya? Significa que
la gente puede votar, pero hay una serie de requisitos que limitan a quienes pueden y quienes no, ¿ya? Entonces, los ciudadanos y los que podían votar eran los hombres solamente, ¿ya? Mayores de 25 años si eran solteros y 21 si estaban casados, ¿ya? Entonces, primer requisito, ser hombre. Segundo, ser mayor de 25 si estaban solteros y 21 si estaban casados. Debían saber leer y escribir, ¿ya? Entonces estamos eh, eliminando a harta gente de la lista de que no pueden votar, ¿ya? Y por último dice, debían contar con un patrimonio económico o riquezas, ¿ya? Entonces, si nos damos cuenta, con todos estos requisitos, votaba solamente una pequeña minoría de la población, chiquillos, ¿ya? También establecía una religión cristiana católica oficial, ¿ya? Por lo tanto, se eliminaba o se excluía a otras, eh, el culto a cualquier otra religión, ¿ya? Por lo tanto, era ilegal tener otra religión en aquella época. Entonces, en función de esta constitución y de la información que tenemos acá, chiquillos, hay que responder la 3, que la primera pregunta es sobre la reelección inmediata, qué significa. En la 4 dice cómo se expresaba el autoritarismo presidencial. En la 5, que es a qué se refería el voto censitario. Y en la 6, a qué se refiere el Estado unitario. ¿Ya? Entonces, no es muy difícil esa parte. En la 7 dice, debemos comparar. ¿Ya? ¿Qué vamos a comparar? El voto censitario que se estableció en esta época, voto censitario, sufragio censitario es lo mismo, con el voto voluntario que existe hoy día en Chile, ¿ya? Entonces podrían decir, en aquella época, con el voto censitario, solamente podían votar estas personas, dando ahí su argumento, ¿ya? Según lo que leímos arriba. Y después deben señalar cuál es la diferencia con el voto voluntario, ¿ya? ¿Quiénes pueden votar hoy día con el voto voluntario? ¿Quiénes tienen derecho a voto hoy día en Chile? Es Los mayor de todos mayores de 18 y 18. sabe leer. Muy bien, ¿Y extranjeros con más de 5 años en el país? muy bien, ¿ya? Porque a los 5 años pueden obtener la ciudadanía, entonces pueden votar, ¿ya? Entonces, todas esas personas que ustedes mencionaron pueden votar. Hoy día las mujeres también votan, ¿no es cierto? En aquella época no, ¿ya? Y em, para, para votar hoy día en Chile hay que saber leer y escribir, ¿o no? Yo sé que es muy básico, pero Es básico, pero no sale en las normas y las estuve leyendo el otro día y no aparecía eso. muy bien, ¿no es cierto? Hoy día, entonces, independiente de si yo no sé leer o escribir, igual puedo votar, ¿ya? Porque todavía hay abuelitos que quizás tienen esa condición, ¿ya? Pero igual votan, ¿ya? Pero reflexionen, quiero que reflexionen un momento. Profe, ¿Realmente? Sí, dígame. pero si no saben leer, ¿cómo van a saber para qué es lo que están votando? Es que como cuando decimos sabe leer y escribir o es analfabeto, ¿ya? La gente en sí conoce algunas palabras, pero no la totalidad, ¿ya? Entonces, a alguien que no sabe leer y escribir no le podemos negar el derecho a votar, ¿ya? Porque igual es su derecho. Entonces, a veces necesita asistencia, ayuda asistida, pero generalmente conocen ciertas palabras, entonces eh, se les da esa posibilidad también, ¿ya? Cuando hablamos de alguien que es analfabeto, que no sabe leer y escribir, no es que no sepa nada, sabe algo, sabe leer un poco, sabe escribir un poco, pero en general se refiere a alguien que no tiene la habilidad completa, ¿ya? Los estudios necesarios. Entonces, ahí estamos hablando de alguien que es analfabeto, ¿ya? Pero también las personas que tienen esa condición tienen el derecho a voto, ¿ya? Porque de alguna manera es marcar una línea nomás, ¿ya? De preferencia. Pero hoy día en Chile, quiero que reflexionen, hoy día en Chile la gente va a votar Solo si quieren. y va a votar harta gente o no, o se quedan en la casa.
Igual van a votar hartas personas. Va la mayoría de todo el país de Chile. Ya. Podrían buscar información si la gente está yendo a votar hoy día con el voto voluntario, ¿ya? Y ahí van a Podría darse ser cuenta, como, yo creo que un 50 o 40% de la población que va a votar, ya, o un que no poquito es más todo, quizás. ¿no es cierto? Claro, que no es todo. De hecho, en las últimas votaciones votaron solo el 30% de la población, chiquillos, para que se den cuenta. Entonces, hoy día es voluntario, antes era censitario, o sea, antes votaban poquitos y hoy día nuevamente estamos volviendo a lo mismo, pero en un sistema voluntario. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Esta constitución dio estabilidad a los conservadores, ¿ya? Como dice ahí el meme, no te pueden derrocar si no hay nadie que lo haga, ¿ya? Obviamente fueron inteligentes porque eliminaron la resistencia o eliminaron la- el desorden en Chile y instauraron el autoritarismo y el orden, ¿ya? A través de esta constitución y bajo los ideales de Diego Portales, ¿ya? Entonces, se dice que Chile fue uno de los primeros países en obtener estabilidad, ¿ya? Gracias al modelo autoritario que se estableció con la Constitución de 1833, en donde era muy autoritario esa Constitución y se le daba mucha atribución al presidente de la República, ¿ya? Entonces, en la última parte de la guía, les aparecen tres textos de los cuales deben analizar para responder las preguntas, ¿ya? Esto requiere un poco más de reflexión. Entonces, esta pregunta dice, señala cuál es la posición de Gaña en torno a la libertad de culto en aquella época. Entonces nos está diciendo cuál es la opinión de José Gaña en torno a la libertad de culto. ¿Qué era la libertad de culto? O sea, que hubieran más religiones o que hubiera libertad para que las personas pudieran practicar otras religiones, ¿ya? Entonces debemos ver la posición. ¿Él estaba de acuerdo con la libertad de culto o no estaba de acuerdo? ¿Ya? Entonces nos daríamos cuenta si analizamos esto, porque dice, muchas religiones en un estado conducen a la religión. Entonces, él no estaba de acuerdo con que hubiera muchas religiones, dijo. Después dice, dos religiones en un Estado conducen a una lucha que debe concluir con la destrucción del Estado. Tampoco estaba de acuerdo con que hubieran dos religiones. Entonces, en la 3 dice, la uniformidad de religión. Esto quiere decir que haya una sola religión, es el medio más eficaz de consolidar la tranquilidad en la masa de la nación. ¿Ya? Entonces aquí nos está planteando cuál es su postura. ¿Ya? Entonces, ¿qué creía él? ¿Debía haber libertad de culto o debía haber una sola religión? Una sola. Chiquillos, una sola, ¿no es cierto? Porque cuando dice uniformidad, una sola, ¿ya? Y dice, es el medio más eficaz de consolidar la tranquilidad en la masa. Cuando se refiere a la masa, está hablando de la población, ¿ya? En la gente. En el segundo texto dice, explica cómo plantea Diego Portales que se gobierna un país luego de la independencia, ¿ya? Entonces aquí debemos buscar cómo Diego Portales cree que se debe gobernar, ¿ya? Él obviamente dice, eh, debe- él cree en el liberalismo, dice, y en las ideas republicanas, en donde dice todos los ciudadanos tengan parte. Pero antes, dice acá, ¿sabe cómo yo entiendo para estos países? ¿Cómo debe funcionar un país antes de ser un país realmente republicano y liberal? Dice. Debe haber un gobierno fuerte, dice, centralizado, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo, y así enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y las virtudes. ¿Ya? Entonces él dice que hay que moralizar a los ciudadanos con un gobierno fuerte, hay que dar orden a través de un gobierno fuerte, ¿ya? Autoritario, ¿ya? Fuerte y centralizador, dice. Entonces ahí no está planteando su postura Diego Portales, como él cree que se debe gobernar el país antes de pasar a ser una república con todos los beneficios que trae el liberalismo. ¿Ya? ¿Se entiende esa pregunta, no es cierto, chiquillos? ¿Se entiende? Ya, perfecto. Sí, Y profe. pasemos, sí, dígame, ¿no? ¿Alguien tiene duda?
¿Qué pasó? Profe, yo no entendí la última, esa la de abajo. No, dije que sí. Sí se Ah, ya, entiende. perfecto. Ya. Entonces vamos a pasar a la última, como dice su compañera, que es como un poquito más complicada, porque aquí tenemos que reflexionar qué es lo que quiere decir Diego Portales con la frase el peso de la noche. No significa, el peso de la noche no significa que la gente se va a dormir temprano, ¿ya? Y tampoco es algo que es una metáfora, chiquillo, ¿ya? No es algo que Diego Portales lo dijo por decir, sino que es una metáfora de cómo debiera organizarse el Estado y tiene mucho que ver con lo que dice acá arriba, ¿ya? Entonces leemos primero, dice, el orden social se mantiene en Chile por el peso de la noche, dice, y porque no tenemos hombres sutiles, hábiles y cosquillosos, ¿ya? Entonces él dice, no hay en Chile hombres útiles, hábiles y cosquillosos, dice. O sea, que como que no hay resistencia, dice. ¿Ya? No hay alguien que reme para la contraria, no hay alguien que lleve la contraria en el país en ese momento. Y ahí nos plantea algo muy elemental que dice, la tendencia casi general de la masa al reposo es la garantía de la tranquilidad pública. Esto quiere decir que en aquella época la gente estaba en una especie de reposo, como dormida, como que no hacía nada, ¿ya? Es la garantía, dice él, que la gente como que esté durmiendo, pero no durmiendo así como que esté dormida, sino que es una especie de metáfora, que la gente esté quietita, que esté tranquila, que siga la corriente, eso es la garantía de la tranquilidad pública, dice Diego Portales. Y ahí agrega, si ella faltase nos encontraríamos a oscuras y sin poder contener a los díscolos. Cuando hablamos de díscolos es alguien que lleva la corriente, alguien que se opone al orden establecido, ¿ya? Entonces, ¿cómo podríamos controlar si pasa eso? Dice, con medidas dictadas por la razón o que la experiencia se ha señalado ser útiles. Por ejemplo, la violencia, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere Diego Portales con el peso de la noche? ¿Ya? A un orden social manejado por la aristocracia, chiquillos, en donde el poder lo tiene la aristocracia y no hay resistencia y no hay oposición por parte del resto de la población o de los chilenos, ¿ya? El resto, Diego Portales dice, el resto obedece nomás, ¿ya? Y eso es la garantía también para que la aristocracia criolla mantenga el poder, ¿ya? ¿Se entiende? Sí, Sí, Sí. ¿Ya? Entonces, Diego Sí. Portales, esto tiene mucho que ver con la forma de gobernar que él dice, que debe haber un gobierno autoritario y fuerte, ¿ya? Entonces, el peso de la noche significa que la oligarquía, o, perdón, estoy hablando de frases nuevas, la aristocracia criolla, ¿ya? Como minoría que tomó control del Estado, es aquella la que gobierna y es aquella la que establece el orden en Chile, ¿ya? Frente a una gran masa de población que no va a tener participación en el Estado. Imagínense que con el voto censitario se excluyó del voto y de la participación a todo el resto de la población y solamente con el voto censitario podían votar los miembros de la aristocracia, pues chiquillos, ¿ya? Entonces, ahí tenemos un elemento clave. La Constitución de 1833 excluyó al resto de los chilenos a participar en el gobierno o en el Estado y le entregó el poder a la aristocracia criolla, ¿ya? A la minoría que tenía tierras, que tenía riqueza y que tenía cierto estatus, ¿ya? ¿Se entiende entonces? sí, sí. entiendo. Ya. ¿Hay Sí. alguna duda general? ¿Alguien que quiera hacer algunas preguntas, acotaciones, comentarios? Nos quedan menos de un minuto. ¿Es ahora o nunca? No, profe. ¿Ya? La única pregunta es si la otra semana vamos a tener clase a esta misma hora. Sí, sí. Vamos a trabajar con la guía 5. Ya, gracias. Ya, chiquillos, que estén bien. Cualquier duda al Instagram, historia LPPN Igualmente. o correo. ¿Ya? Que estén bien, cuídense. Chao, Cuídense, profe. Chao, profe. profe. Bueno, Chao. chao, Hasta el profe. momento. Chau. Chau, Cayal. Bye, bye.